Hola queridos alumnos, en este video vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver con el anterior, con los tipos de géneros discursivos o tipos de textos, y consiste en los géneros periodísticos. Entonces, primero les quiero contar un poco de la historia sobre el género periodístico. Aquí les puse algunas imágenes y ejemplos a analizar. Como ejemplos de antecedentes, los ancestros de un periódico, por ejemplo, uno de sus ejemplos es el acta diurna, que se utilizaba en Roma para transmitir noticias relevantes al público, y se leía, diurna quiere decir diario, se leía en una plaza, y como pueden ver es una piedra grabada y tenía notas o información relevante para los ciudadanos. Y este data del año 59 a.C. Entonces, ¿por qué esta roca grabada puede considerarse un antecedente del periódico? Precisamente por la idea de que era diario, por su periodicidad, que vamos a ver que es una de las características principales de los géneros periodísticos. Pero bueno, mucho tiempo después, por ahí de 1450, Gutenberg, un caballero alemán, inventa la imprenta. Y esto no es que sea un género periodístico, pero es un descubrimiento, un invento que realmente revolucionó la manera en la que se comunicaba la información, no solo la información periodística, sino de cualquier tipo, literaria, etcétera. Entonces, con la invención de la imprenta, lo que se permite es que este tipo de ejemplares únicos, que tenían que ser grabados diariamente y que se leían en voz alta, podían ser reproducidos por primera vez y llegar de esta manera a un público mucho más amplio. Entonces, la imprenta es un invento esencial para concebir los géneros periodísticos modernos. Aquí les puse un ejemplo de un periódico muy antiguo, de 1722, la Gaceta de México. México recientemente, dice Gaceta de México, ¿no? Piensen en el contexto. Y dice, noticias de Nueva España que fe imprimir en cada mes y comienzan del 1 de enero de 1722. Y entonces aquí eran mensuales esas noticias, imagínense. Bueno, mucho tiempo después, y como seguramente hay ejemplos de todo el mundo, podemos hablar de los periódicos que conocemos hoy en día. Un país tiene múltiples periódicos normalmente, incluso hay periódicos de la ciudad o periódicos de contextos sociales más pequeños, por ejemplo, un periódico escolar. Bueno, y además nosotros actualmente estamos viviendo una época de transición. Si bien el periódico impreso sigue siendo común y muy difundido, también estamos viviendo una época en la que se está adaptando la información a estos nuevos medios de comunicación, porque todo el mundo ahora tiene estos pequeños aparatos que abren las puertas a las noticias no solo locales, sino del mundo entero. Entonces, los periódicos de todo el mundo están en la palma de nuestras manos, literalmente. Ok, ahora me gustaría leerles un texto que encontré por ahí que habla sobre la importancia de los géneros periodísticos en relación a los seres humanos y la manera en la que se definen. El texto fue escrito por Antonio Viñuales, él tiene un blog que se llama Lengua y Literatura con información muy interesante. Se los voy a leer. El mundo histórico crea necesidades que el hombre prehistórico no tiene. Entonces hay una diferencia entre historia y prehistoria. Y se relaciona, eso es muy interesante, con la transmisión de información. El hombre prehistórico vive en grupos sociales pequeños que se autoabastecen mediante la caza y la recolección. La única necesidad del hombre prehistórico es la supervivencia, conseguir comida, descanso, seguridad y unión. Para asegurar esta supervivencia se basta con el pasado. Debe conocer la vida de los fundadores de la tribu y repetirla. El hombre primitivo no puede dar un paso si no conoce la vida del pasado de la tribu. Recordemos los mitos cuando hablábamos de la mitología y su importancia para los pueblos, ¿no?
La guarda en su memoria mediante relatos familiares del pasado que cuenta a los jóvenes para que no se pierda. Estos relatos son orales y están llenos de las enseñanzas que sirven para sobrevivir. Bueno, eso era antes. Ahora hablemos de la historia. Al contrario, el hombre histórico vive en sociedades masivas y abiertas. Es decir, nosotros somos seres humanos históricos. Y no tiene necesidad de supervivencia, sino de encontrar un trabajo y de ser feliz. Para lograrlo, crea necesidades con el fin de poder vivir de ellas. La necesidad de información sobre el presente es una de ellas. Es decir, los seres humanos tenemos una necesidad de tener información acerca del presente. Y lo que está diciendo es que es una necesidad creada. No es necesaria realmente para sobrevivir, pero bueno, para nosotros actualmente sí, ya lo es. El hombre histórico cree que debe estar informado de lo que pasa en la actualidad. Bueno, cree que debe estar informado de lo que pasa en la actualidad, es importante para vivir y no puede dar un paso sin esa información. Al contrario que el hombre primitivo, el hombre histórico necesita saber sobre el presente de su país y de los demás países. El periodismo resuelve esa necesidad de información. Es decir, el periodismo surge por la necesidad del hombre histórico de conocer las noticias de actualidad. Bueno, esto, por cierto, no lo tienen que poner en los apuntes. Si ustedes quieren poner estos ejemplos, sí, pero el apunte formalmente comienza a partir de aquí, de las características, ¿ok? Esto sí ya lo tienen que copiar en sus cuadernos, además del título Géneros periodísticos. Entonces, primero lo explico y ahorita les doy tiempo para copiar. Características. Número 1, que son temas de actualidad e interés general. Los géneros periodísticos, su contenido, el mensaje, aquello que transmite, siempre son temas de actualidad y de interés general, porque puede ser un tema actual que hoy fui al súper, pero eso no le va a interesar al resto del mundo, ¿no? Entonces no se va a publicar en un periódico. Tiene que cumplir con estas dos características. Es más, esta también la vamos a subrayar. Interés general. Ok. Después, difusión a través de medios de comunicación. Nosotros ya habíamos hablado de los distintos tipos de comunicación que existen. Y entonces, al ser los géneros periodísticos transmitidos a partir de medios de comunicación, consisten en comunicación, en una forma de comunicación en masa. Televisión, celular, computadora, celular, televisión y radio. Esos son los medios de comunicación. Además de los impresos, el periódico, por supuesto, las revistas, etc. Esos son medios de comunicación, es decir, medios que permiten la comunicación que no sea necesariamente de manera presencial. Y otra característica de estos medios de comunicación es que se centran en la periodicidad, es decir, que esta información, la información de los géneros periodísticos, es transmitida de una manera periódica, con una regularidad del tiempo. Por eso les puse aquí este iconito del calendario. Por ejemplo, el periódico, su periodicidad, también llamado diario, por esa razón, es diariamente. Todos los días se publica un periódico, pero puede haber revistas que se publiquen cada 2 semanas, cada mes, noticieros, programas de noticias que sean semanales, etc. Entonces puede variar, pero tienen una cierta periodicidad precisamente para cumplir con esta idea de los temas de actualidad y de interés general. Entonces, para analizar las características de todo tipo de género periodístico, hay que pensar también, muy importante, en el contexto, como en cualquier tipo de texto, y en el propósito. ¿A quién va dirigido? Va a cambiar completamente el tipo de género y la manera en la que está escrito un género periodístico. Ok, entonces pongan ahora en pausa el video y copien estas características. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una distinción muy importante para entender los distintos tipos de géneros periodísticos que hay, que es la distinción entre los textos objetivos, la objetividad, y los textos subjetivos. Nosotros ya lo habíamos hablado brevemente antes, sobre todo con el texto descriptivo, que habíamos visto que hay descripciones objetivas y descripciones impresionistas, o en la diferencia entre los textos explicativos y los textos argumentativos. Entonces, a grandes rasgos, la objetividad se centra en informar sin opinar. Entonces,
un texto, es difícil como seres humanos lograr esa objetividad porque finalmente somos sujetos, ¿no? Tenemos nuestra subjetividad y es difícil desprendernos de nuestro propio punto de vista y de nuestras opiniones. Pero cuando uno trata de escribir un género periodístico objetivo, tratamos justo de desprendernos de esa subjetividad, de lo que nosotros pensamos y de nuestras opiniones, y nos atenemos a los hechos, a la realidad, a la objetividad, tratando de ser lo más neutrales posibles. En cambio, la subjetividad se refiere a la plena manifestación de qué hace el sujeto, o sea, nuestra personalidad, quienes somos, acerca de esos hechos. Entonces consisten en opinar, opinan y emiten sentimientos sobre la realidad. ¿Copien esto? Ok. Ahora pasemos a los géneros y subgéneros periodísticos. Entonces es similar a los géneros y subgéneros literarios que ya habíamos visto, el narrativo, el lírico, el dramático. Básicamente es la clasificación de estos tipos de textos periodísticos en categorías porque comparten rasgos comunes. Y básicamente vamos a tener 3 grandes categorías distintas, cada una con sus propios subgéneros. Entonces, el primer gran género periodístico es el género informativo, que justamente son los objetivos. ¿Por qué? Porque da a conocer hechos ajustándose dentro de lo posible a los parámetros de fidelidad. Fidelidad quiere decirse lo más fieles posibles a la realidad sin trastornarla. Y la neutralidad. Y aquí importante que les puse dentro de lo posible. Hay que tener siempre en mente que cualquier tipo de texto es escrito por seres humanos y los seres humanos somos sujetos. Y la subjetividad puede encontrar maneras de colarse incluso en los textos que sean lo más fríos y objetivos posibles. Pero bueno, su intención es acercarse a esa objetividad. Entre los subgéneros informativos tenemos el más famoso posiblemente cuando pensamos en géneros periodísticos, que es la noticia. También tenemos el reportaje, que es una forma más extensa de la noticia. La noticia es breve, el reportaje es más extenso. Y la entrevista. Aunque la entrevista hay que tomarla un poco quizás como un género híbrido porque aunque nos transmite de manera objetiva lo que alguien más dijo, en ese contenido de lo que alguien más dijo puede haber también opiniones y subjetividad. Entonces, la entrevista puede ser considerada también como un híbrido. Pero bueno, tradicionalmente estos son los 3 tipos de géneros informativos. Pongan pausa y cópienlo. Ok, ahora pasemos al segundo tipo de género periodístico, que son los géneros de opinión. Y como su nombre lo indica, estos géneros están centrados en el análisis de los hechos con el objetivo de formar una opinión, ¿sí? Entonces, en estos, la opinión es el objetivo principal, transmitir esa perspectiva, esa subjetividad respecto al hecho. Por ejemplo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, alguien escribe su opinión acerca de los candidatos, entonces sería un género de opinión, un género periodístico de opinión. El más famoso de estos géneros es la columna de opinión, que analizaremos pronto. Si ustedes por ahí en casa tienen un periódico y tienen la oportunidad de buscar la sección de opinión, van a encontrar esta sección dedicada a que distintos columnistas, ¿no? Personas que les dan ese espacio en el periódico, manifiesten su opinión acerca de temas usualmente políticos, de actualidad, sociales, etc. Y también tenemos dentro de los géneros de opinión el editorial. ¿El editorial qué es? Pues puede ser una carta, está escrito a manera, es un mensaje que escribe el editor de una revista o de un periódico, normalmente de revista, para transmitir su opinión acerca de un tema. Supongamos la revista National Geographic, que ya saben que me gusta particularmente, que está dedicada al calentamiento global, el número de esa revista. Y entonces el editor va a escribir un texto dando su opinión, su perspectiva acerca del tema del calentamiento global a manera de introducción para el lector. Bueno, copien este segundo género. Pausen el video y cópienlo. Bien, ahora vamos con el último, que son los géneros híbridos. Y este tipo de género
como lo indica su nombre, ya habíamos visto que híbridos consiste en combinar. Entonces combinan las características anteriores. No son ni solo informativos ni solo de opinión, sino que mezclan para llegar a un tipo de texto muy particular que genera un efecto en su destinatario. Los dos subgéneros híbridos son la crónica, crónica deportiva, pero también hay otro tipo de crónicas que exploraremos, es un género muy interesante, y la reseña. La reseña es principalmente de opinión, pero ¿por qué se incluyen los géneros híbridos? Pensemos en una reseña de una película. Nos va a dar los datos acerca de la película. Primero va a ser un análisis objetivo. Cuántos minutos dura, quiénes son los actores, cuándo se estrenó, etc. Y después, a partir de esos datos concretos, objetivos, neutrales, va a formular una opinión, una crítica positiva o negativa acerca de esa película. ¿Sí? Entonces pausen el video por última vez y copien esto. Muy bien, entonces este sería el video de introducción únicamente. En el semestre nos vamos a concentrar principalmente en analizar la noticia. El reportaje ya habíamos visto un ejemplo, pero vamos a también analizarlo. Y la columna de opinión. El contraste entre noticia y columna de opinión es muy interesante. Bueno, esto es todo por este video. También revisen las otras actividades que están publicadas en el Classroom que tienen que realizar para esta clase. Adiós.